Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Soy la doctora Andrea Fiavane, Past President de la Sociedad Médica, y estamos iniciando nuestro tutorial del mes de mayo. La Sociedad Médica, la siguiente, Bastián, es una sociedad científica sin fines de lucro con muchos años, más de 150 años, y nuestro interés básicos es la educación médica. Por eso es que tenemos muchas actividades que son extraordinariamente formativas. Muéstrame la siguiente. Tenemos cuatro pilares en nuestro desarrollo educativo. El primero son los cursos de educación médica continua, que son cursos que llevan muchos años, en que fichamos a los mejores especialistas para poder educarlos. Tenemos básicamente tres cursos: los de medicina ambulatoria, los de actualización de las distintas subespecialidades y el curso de medicina interna hospitalaria, que es un poco más nuevo, que también tiene muchos adeptos porque es un área de hospitalismo en desarrollo. Están abiertas las inscripciones, así que inscríbanse. La revista médica, nuestra revista muy antigua, nuestro medio de difusión, queremos mucho, hemos tenido muchos recambios y mejoras en el último tiempo. Hoy día es digital, tenemos un equipo de editores de lujo, así que los invitamos a participar, a mandar sus trabajos, a estar interactuando con la revista. El siguiente es nuestro congreso anual, que es nuestro meeting de internistas con becados, con estudiantes. Este año las fechas ya las tenemos, están ahí, del 10 al 12 de septiembre. Esto va a ser en Santiago, en el Hotel W. Tenemos una parrilla súper interesante con muchas sesiones para aprender y un tremendo curso precongreso también para que vayan mirando. Y nuestro último pilar, que lo tenemos, es el más nuevo, lo tenemos desde el año 20, en plena pandemia, un poco preocupados por nuestra función como en el área de educación médica, con lo que teníamos encima, ¿verdad? Se nos ocurrió hacer estos tutoriales que son nuestras reuniones clínicas mensuales, pero telemáticas, lo que permite que se conecte gente de todo el país y de cualquier lugar que esté. Invitamos a sociedades e invitamos a hospitales. Hoy día tenemos representando a la Sociedad de Cardiología, pero en realidad está muy representado el Hospital San Juan de Dios, este webinar súper interesante sobre insuficiencia cardíaca con FEBI conservada. A cargo de él está el doctor Aguayo. Doctor Aguayo, presente a sus presentadores. Hola, buenas noches. Para nosotros es un gusto poder participar en estas reuniones tutoriales. Ya estuvimos el año pasado, conversamos de fibrilación auricular y ahora queremos conversar sobre un tema que es importante y que es muy prevalente y del cual no se habla tanto, digamos, porque habitualmente hablamos de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, pero quisimos justamente como el auditorio, el público y toda la gente que nos escucha eh, son en general médicos de formación, internistas o médicos generales, quisimos hablar sobre insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y qué mejor que conversar con colegas, digamos, que se dedican a la parte clínica y están viendo pacientes todos los días. Va a presentar un caso clínico el doctor Daniel Bracho. Él está terminando su beca de cardiología en la Universidad de Chile, acá en el Hospital San Juan de Dios. Y también nos acompaña el doctor Washington Endara, que también es cardiólogo clínico y es referente en insuficiencia cardíaca a nivel nacional. Así es que entre los tres vamos a tratar de hacer una bonita reunión. Ojalá que ustedes puedan participar y que podamos resolver las dudas que les ayuden en el manejo de sus pacientes en el día a día. Doctor Bracho va a iniciar entonces la presentación con un caso clínico que es bastante interesante. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación y por la asistencia. Como comentamos, ya sabemos un poco de qué trata el caso, pero probablemente es una paciente que todos hayamos visto alguna vez. Se trata de una mujer de 65 años que pesa 61 kilos y tiene una estatura promedio de 1,55. Una paciente hipertensa, diabética, con enfermedad renal etapa 3B.
En sus tratamientos refiere usar omeprazol 20 miligramos al día, enlodipinos 10 miligramos una vez al día, carvedilol 12,5 miligramos cada 12 horas. Es requiriente de insulina con NPH en las dosis allí descritas y también usa diuréticos por los síntomas que venía refiriendo la paciente, que básicamente era disnea de reciente comienzo, por lo que inicia estudio y es lo que motiva la derivación a cardiología por sospecha de insuficiencia cardíaca. Cuando se evalúa a la paciente, vemos que está hipertensa con 149,73 milímetros de mercurio, ruidos cardíacos rítmicos sin soplo, algunos signos de congestión pulmonar con crepitantes basales e ingurgitación yugular. También describe o se encontró edema graduado en las extremidades inferiores, que era también uno de los síntomas que reportaba la paciente previo a la consulta. Vemos también una radiografía de tórax sin tantos hallazgos significativos, pero quizás discretos elementos de congestión pulmonar, sin como otra cosa que llame la atención. Y en el electrocardiograma también hemos visto muchos similares probablemente, donde se encuentran algunos elementos como límites o discretos de hipertrofia ventricular por Lewy, también cumple algunos criterios en este caso de Cornell. Así que ya vamos viendo que una paciente que tiene quizás algunos signos de una enfermedad un poco más avanzada o progresiva. Evidentemente se le solicitó un ecocardiograma por esta sospecha de insuficiencia cardíaca con el objetivo de objetivar la función ventricular. Pero vemos que un corazón que a simple vista parece normal, un corazón no muy grande, un corazón no muy grueso, límite en cuanto a la pared o al septum interventricular, con una contractilidad global normal, sin trastorno segmentario evidente. Se ven unas válvulas de característica normal, en este caso la válvula mitral mínimamente engrosada, paciente con función ventricular normal y con un mapa polar dentro de la normalidad. También no había ningún dato de disfunción ventricular, como vemos hay cierta hipertrofia ventricular, una paciente que tenía un septum interventricular de 11 milímetros, con una masa indexada para la mujer de 118 gramos por metro cuadrado, y en cuanto al diámetro, un ventrículo izquierdo normal. Acá vemos también, evidentemente en sístole se ve un poco más grueso el septum, eso es se encuentra dentro de la normalidad, pero una fracción de eyección también por este método preservada. Cuando se indexan volúmenes y se manejan como, o se cuantifica exactamente los volúmenes ventriculares, vemos que están dentro del límite normal al indexarlos y que tiene una fracción de eyección preservada, recalcamos porque es muy importante y si llama la atención una aurícula izquierda dilatada, siempre recordar que los volúmenes se deben indexar por superficie corporal, en este caso sobre 34 ml por metro cuadrado, es decir que tenemos hipertrofia ventricular discreta y tenemos dilatación de aurícula izquierda. Y también muy importante, porque es uno de los puntos cardinales en esta entidad, evaluar la función diastólica. Acá nosotros lo que hacemos es correlacionar el llenado anterógrado del ventrículo con lo que han escuchado muchas veces la onda E y la onda A, la E del llenado temprano, early, y la onda A de atrial contraction o de la contribución auricular al llenado. Y acá en estas dos imágenes lo que vemos es el Doppler tisular. Lo que estamos viendo allí es la velocidad de relajación como material estructural del corazón. Entonces, cuando se comparan estas dos mediciones, encontramos unos promedios de E y E' sobre el límite de la normalidad, en este caso de 17, y también la paciente presentaba una discreta regurgitación tricuspidia que se logró cuantificar, pero sin elevación significativa de las presiones arterial pulmonar. Esto es lo que le estábamos comentando, con la onda E y la onda A estamos evaluando una propiedad de la diástole que es la distensibilidad, es decir, la capacidad del corazón de estirarse o de volver a su estado basal, que es una fase como independiente de energía, sino de las propiedades mecánicas del corazón, la descrita onda E y onda A. Y el problema que también tenemos nosotros como cardiólogos es que es necesario evaluar varios parámetros, no es suficiente con uno, porque son parámetros que son poco sensibles, pero más específicos. Entonces necesitamos una combinación de varios parámetros de función diastólica
para ser categóricos y hacer una evaluación en cuanto al grado de disfunción diastólica. Siempre es importante empezar con lo básico, en este caso la definición de insuficiencia cardíaca, recordar que es la incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco adecuado o ajustado a las tasas metabólicas o a las necesidades basales del paciente, o que logre el corazón hacerlo pero a costa de altas presiones de llenado. Cualquiera de estas dos entidades puede resultar en lo que es el síndrome clínico de la insuficiencia cardíaca, que se produce por congestión hemodinámica. Las sociedades internacionales, bien sea americana o europea, han demostrado o han documentado las características de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Recordar que debe tener el paciente una FEBI mayor o igual al 50%. La Sociedad Europea de Cardiología describe un poco más de detalle, describiéndolo como un síndrome clínico, con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca asociada a elevaciones de péptidos natriuréticos y también algunas características de enfermedad estructural como la hipertrofia ventricular, que vimos que nuestra paciente presentaba, o datos de disfunción diastólica o del llenado ventricular. Entonces, acá entra el tema a tratar, que es la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Lo que sucede es que este es un fenotipo que puede estar presente en muchas otras entidades y prácticamente es un diagnóstico de descarte. Es decir, que nosotros tenemos una enfermedad pericárdica, una enfermedad de depósito, una cardiomiopatía hipertrófica o restrictiva. Este paciente va a presentar una insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, pero debe llamarse por su nombre, es decir, miocardiopatía hipertrófica, amiloidosis, Fabry, etc. Y la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada típica o clásica es lo que vamos a hablar a continuación. Anteriormente se pensaba que esta entidad se producía por la hipertensión arterial, es decir, por una sobrecarga de presión. Actualmente conocemos que hay un mecanismo fisiopatológico un poco más complejo donde participan varios factores de riesgo o varias entidades proinflamatorias o que condicionan también enfermedad microvascular, como la obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedad renal, algún grado de enfermedad coronaria, la fibrilación auricular, que derivan en un sustrato inflamatorio crónico, además de la disminución de las concentraciones de óxido nítrico circulantes. Entonces, esto condiciona un efecto o de disfunción endotelial y un efecto de proinflamatorio sistémico que va a conllevar a la fibrosis, a hipertrofia, al remodelado del ventrículo y así progresivamente va a existir un aumento de las presiones de llenado, aumento de las presiones de llenado dentro de la aurícula, que va a desencadenar en fibrilación auricular. Y recordar que estos pacientes también pueden progresar a disfunción ventricular con caída de la FEBI por agotamiento de la reserva contráctil. Los síntomas y signos se producen por ese aumento de presiones de llenado que van a producir dilatación o distensión de la aurícula izquierda. A su vez, estas presiones se van a trasladar a la circulación pulmonar y va a presentar lo que es el síndrome de congestión pulmonar, inclusive hasta falla cardíaca derecha. Progresivamente, este aumento de presiones de llenado, como comentamos, va a desencadenar en el remodelado de la aurícula con aparición de eventos paroxísticos de fibrilación auricular durante la evolución de la enfermedad y puede llegar a presentarse como fibrilación auricular permanente hasta la disfunción ventricular. Todos estos mecanismos fisiopatológicos se han documentado y están bien demostrados en modelos comparativos con insuficiencia cardíaca con FEBI normal y estenosis aórtica, donde lo que predomina es una disminución marcada de los factores vasodilatadores como el óxido nítrico. Entonces, esta imagen es para que recuerden que la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada es una forma de un corazón rígido que no se distiende y no se llena adecuadamente, en comparación con una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida que puede tener alguna cicatriz, alguna lesión por alguna otra entidad. Recordar igual que la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida lleva implícita un trastorno de la relajación o su llenado y que la insuficiencia cardíaca con FEBI normal puede progresar a disfunción ventricular. En cuanto a su incidencia, esta viene en aumento, tiene una prevalencia del 1 a 2% de la población adulta, que consideramos toda la población mundial, es un número muy importante. Y esta entidad representa aproximadamente la mitad o probablemente sea más del 50% de los casos de insuficiencia cardíaca. Y ha tenido un aumento alarmante y preocupante por la mayor prevalencia
de factores de riesgo como la hipertensión y la obesidad con un aumento aproximado del 1% anual. Y se dice que se está convirtiendo, y bueno, probablemente a día de hoy sea el fenotipo más común de insuficiencia cardíaca, pero es subdiagnosticado generalmente. A continuación le dejamos con una pregunta. En este caso sería, ¿cuál es el perfil de mayor riesgo para sospechar insuficiencia cardíaca con FEBI normal o FEBI preservada? Le damos unos segundos para responder. Vamos a tratar de con las preguntas ir de alguna forma eh, resumiendo lo que se está presentando en el caso clínico, ¿no? Eh, la idea es que, bueno, acá vamos a saber más o menos qué es lo que opinan ustedes y vamos a conversar efectivamente sobre un poco cuál es el marco epidemiológico, digamos, en quiénes debiéramos pensar, digamos, y por qué esto, digamos, es cada vez más relevante, sobre todo en los países de ingresos medios y altos, digamos, ¿no? En la situación en la que se encuentra Chile, digamos. Correcto. Veamos los resultados, a ver. Si nos muestra Bastián, claro. La mayoría del público optó por la opción A, mujeres obesas hipertensas. ¿Te parece? Podríamos hacer un pequeño comentario, Washington. ¿Qué te parece, digamos, pensar en ese perfil, digamos, siempre una paciente, ¿no es cierto?, con esas características que consulta por disnea. Claro, el diagnóstico, básicamente las últimas guías y los consensos que se han dado últimamente es en realmente cómo llegar al diagnóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Porque la mayoría de las veces el médico general ve la ecografía, está la fracción de eyección normal y por ahí se queda tranquilo, le pide un ProBNP y el ProBNP salió por ahí normal, sabiendo que el 20% de estos pacientes pueden tener el ProBNP normal y que otro 10% puede tener un ProBNP que es menor a 300 y que muchas veces le dicen, es por la edad, entonces pasa fácilmente un 30%. 3 de cada 10 pacientes quedan subdiagnosticados de insuficiencia cardíaca y muchas veces ya llegan al diagnóstico cuando están en capacidad funcional 3B o 4, cuando les toca ir al servicio de urgencia y recién ahí sospechan la insuficiencia cardíaca. Entonces, la insuficiencia cardíaca, a diferencia de la insuficiencia cardíaca con fracción de reducida, que sabemos que el daño es a nivel del músculo cardíaco, aquí a nivel del endotelio. No es músculo cardíaco directo, a nivel del endotelio hay una inflamación exagerada y no solamente por un solo factor, como la hipertensión. Porque que alguien solamente tener insuficiencia cardíaca con fracción de preservada y solamente sea hipertenso, no recuerdo haberlo visto. Entonces, por lo menos tienen dos factores de riesgo. Y mientras más factores de riesgo que produzcan inflamación del endotelio, tiene mayor probabilidad de ese paciente de tener insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Entonces, este paciente tiene obesidad, va a producir una inflamación importante del endotelio vascular, va a tener hipertensión obesa, va a tener de igual forma diabética también, fibrilación auricular también. Todas estas son enfermedades inflamatorias y que inicialmente van a inflamar de una manera exagerada el endotelio vascular. De esa manera va a disminuir el óxido nítrico va a disminuir el guanidil ciclasa, la inactiva, esto va a producir menos GMP cíclico y esto va a producir la fibrosis y por último, y por la hipertrofia ventricular izquierda, y si es tardío, llegar incluso a grados de fibrosis y tener una insuficiencia cardíaca ya de etapa muy avanzada. Entonces, la primera respuesta está correcto, mujeres obesas, hipertensas. Tenemos tres factores, acá por abajo acá hay dos, y más abajo hay una, y más abajo hay una, entonces la primera pregunta está perfecta. Claro. La respuesta. Como bien comenta el doctor Endara, es la sumatoria de factores de riesgo que confeccionan un perfil como de mayor prevalencia de enfermedad, es decir, que es esta sumatoria. A mayor edad acumulamos más factores de riesgo como hipertensión, diabetes, nefropatía y el sobrepeso o la obesidad, que lo que van a hacer es contribuir a la rigidez por el mecanismo que ya comentamos o van a exacerbar esa anormalidad funcional que ya existía anteriormente. Y el problema es que la insuficiencia cardíaca es muy prevalente
Y históricamente sabemos que la insuficiencia cardíaca con FEBI baja se comporta peor o tiene peor pronóstico, pero actualmente o a día de hoy se sabe que esas diferencias en cuanto a mortalidad no son tan marcadas. Los estudios de los últimos años han documentado que si bien hay una mayor mortalidad en los pacientes con FEBI baja, esta no es tan significativa, como por ejemplo podemos ver en ciertos estudios como el MAGIC, donde había una mortalidad de 12.1 personas por cada 100 pacientes al año. Y en la de FEBI reducida, 14.1 por cada 100 pacientes al año, o sea, una diferencia de mortalidad poco significativa. Y igualmente se ha observado que estos pacientes tienen generalmente fallecen por causas no cardiovasculares, pero dentro de las causas cardiovasculares, la muerte súbita es la que representa un papel significativo, seguido por lo que es lo que desencadena las manifestaciones de la falla cardíaca o una hospitalización por falla cardíaca. También hemos observado en los últimos estudios, en los años, que hay aumento de la incidencia en las hospitalizaciones, aumento de la incidencia de las rehospitalizaciones y la muerte por falla cardíaca en general. Entonces, es un pronóstico ominoso diagnosticar a un paciente con insuficiencia cardíaca, inclusive con FEBI normal, y si uno de estos pacientes se hospitaliza, tiene un riesgo de mortalidad al año de entre 20 y 30% en comparación con un paciente que se puede manejar adecuadamente de forma ambulatoria. Entonces, como es un diagnóstico, igual es difícil porque hay muchos enmascaradores, tenemos que hacer un proceso mental, no solo de aplicar estos criterios que ya están establecidos, sino que en todo paciente que llegue con disnea o edema, número uno, descartar una causa no cardíaca de esta disnea o del edema. Aplicar o que el paciente cumpla con criterios universales de insuficiencia cardíaca, los criterios de Framingham, conocidos por todos, evaluar todos aquellos posibles enmascaradores de una insuficiencia cardíaca con FEBI normal, como vimos al inicio de la presentación, evaluar la probabilidad pretest y si no nos queda claro, aplicar scores que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico y finalmente iniciar el tratamiento. Acá les dejamos otra consulta. ¿Cuál sería de las siguientes pruebas la de mayor utilidad en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada? Damos unos 20 segundos. Está claro que no hay solamente un examen, digamos. Acá colocamos cuál es probablemente el de mayor utilidad, digamos. Pero acá vamos a ver la respuesta de usted. En general, como es una enfermedad en la cual la, la inflamación, ya a través de los distintos factores de riesgo son muy relevantes, obviamente que uno puede acercarse al diagnóstico a través de distintos exámenes, va a depender también del nivel de medicina en el cual estamos trabajando. Probablemente el acercamiento en atención primaria en el CEFAM va a ser un poco distinto que en el hospital, y este a su vez va a ser un poco distinto si el paciente es referido, ¿no es cierto?, a un servicio de cardiología. Veamos la respuesta, a ver qué. Ok. Washington, ¿qué te parece a ti? Claro. Vamos a partir con lo que primero que uno tiene que saber, tiene que quedar bien claro el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? El diagnóstico, si uno ve todas las sociedades, la sociedad europea, y dentro de las mismas sociedades, la inglesa, la portuguesa, la española, la sociedad americana, ninguno se pone de acuerdo en el concepto del diagnóstico de insuficiencia cardíaca, no son homogéneos. Entonces hubo hace un par de años la insuficiencia cardíaca universal, donde se encontraron toda esta sociedad, incluso fue agregada la sociedad europea y llegaron a un consenso, ¿no? Que la insuficiencia cardíaca, vamos particularmente a la insuficiencia cardíaca de tracción preservada, es un síndrome clínico, ¿ya? Es decir, que está abarcando no solamente signos y síntomas de su propia patología cardíaca, sino del resto de los comórbidos que tienen estos pacientes, ¿ok? Porque por sí solo que la hipertensión arterial produzca todo esto,
es poco probable. Generalmente siempre hay algo más, como les dije. Entonces, una vez que uno tiene la clínica sugerente y suficiencia cardíaca, sea síntomas congestivos pulmonar o síntomas congestivos sistémicos, que ninguno de ellos es realmente específicos y son muy sensibles, pero no son específicos porque muchas veces este paciente, por decirle, tiene un edema de extremidades inferiores y tiene la presión pulmonar normal. No va a pensar que esta paciente tiene hipertensión pulmonar. Y la ecografía fue puesta como hipertensión pulmonar, como presión normal, ¿no es cierto? Ese edema era que anodipino. Entonces uno puede pensar, tiene insuficiencia cardíaca global y no es lo mismo tener una insuficiencia cardíaca izquierda que una insuficiencia cardíaca global. Mucho más que este paciente tiene apenas un año de evolución, ¿no es cierto? Una insuficiencia cardíaca por cardiopatía hipertensiva no evoluciona rápidamente en un año en insuficiencia cardíaca global. Cuando uno tiene una sospecha de insuficiencia cardíaca global, uno tiene que pensar que este paciente es otra cosa, o es una miocardiopatía dilatada, que no es el caso, o es una miocardiopatía por ahí una miocarditis o es una amiloidosis, que se presentan con la insuficiencia cardíaca global y muchas veces más predominante derecha que izquierda. ¿Ya? Entonces, primero tener claro el concepto, ¿no es cierto?, de la insuficiencia cardíaca, signos y síntomas, y es más, te colocan en las guías de la Unidad Universal síntomas que pueden ser y o signos. Es decir, que no necesariamente tienes que tener síntomas. Es verdad que probablemente el 99% de los casos sean así, pero yo pesquisé algunos pacientes en que lo he encontrado con un cuarto ruido cardíaco y con un P2 por ahí un poco intenso, y ninguna cosa más, en particular asintomático, y le mandó a hacer un nuevo cardiograma y tiene presión de llena alta. ¿Ya? Entonces, hay a veces, lógicamente, que no lo puedo decir de una manera así generalizada porque no estamos aquí en cuestión especialista. Lo importante es que ustedes sospechen y ¿qué van a hacer? A corroborar. Va a corroborar con péptidos natriuréticos o con un signo evidente, que puede ser una radiografía con congestión pulmonar o por ecografía, signos evidentes que tengan ustedes que apoyen a congestión pulmonar o sistémica. Como lo presentó, ven aquí mi querido becado, él presentó las presiones llenadas altas, ¿no es cierto? Si usted tiene una presión llenada en 15 tiene una especificidad de 95%, a pesar que la sensibilidad es apenas del 40%. Es decir, ningún signo, como dijo él, son poco sensibles. Entonces, el diagnóstico va a ser sospecha clínica, apoyarse con un péptido natriurético o por algún examen que tenga evidencia de congestión, y después la confirmación la va a dar el ecocardiograma, ¿ya? El ecocardiograma, el que va a dar la confirmación, donde usted va a encontrar signos de congestión, de aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, y que ya vimos que hay unos diferentes scores. No sé si va a haber alguna pregunta sobre el score, o lo hacemos. Datos o pistas. Ahora es importante también para los médicos que trabajan en consultorio, ya si consulta una paciente de 60 años, hipertensa, diabética o obesa, ya, y consulta entonces por disnea, probablemente ustedes van a hacer una historia, digamos, un examen físico general, segmentario, y la prueba de diagnóstico que probablemente van a tener a la mano es un electrocardiograma. El electrocardiógrafo hay en todas partes, digamos. Entonces, si ustedes le toman un electrocardiograma, que era un poco el electro que vimos al principio, en el electro también hay cosas que nos pueden orientar, ¿ya? Signos de hipertrofia ventricular. Antes, muchas veces de que se produzca la hipertrofia ventricular, o sea, R alta en derivaciones izquierdas, en D1, ABL, B5, B6, con los criterios de Lewis, Cornell o Sokolow, muchas veces antes hay una dilatación de la aurícula izquierda. Y justamente en el electro acá, este paciente, no sé si podría colocar el electro, tenía el electro que presentamos al inicio, tenía probablemente una dilatación de la aurícula izquierda, una P ancha y mellada en D2 y bifásica con predominio negativo en B1. Y justamente se produce eso porque en el diástole, cuando se abre la válvula mitral, entonces viene el llenado rápido y luego viene la contribución auricular. La onda E, que es el llenado temprano, y la A, que es la contribución auricular, y resulta que la aurícula se encuentra con que las presiones contra las cuales tiene que llenar ese ventrículo están elevadas. ¿Y qué significa eso entonces? Que la aurícula tiene que esforzarse, y como la aurícula es una tela de cebolla, es una pared que tiene 1 o 2 milímetros, no más que eso, entonces
frente a los cambios de presión intracavitario, se empieza a dilatar. Así es que muchas veces vemos que la dilatación auricular izquierda precede a la hipertrofia ventricular izquierda en pacientes entonces de estas características, ¿no es cierto?, hipertensos de larga data, con cardiopatía hipertensiva y con el resto de la comorbilidad que hayamos visto. Claro. Bien, Entonces, sumando, tenemos que hacer o emplear todas estas características para llegar al diagnóstico. En el fondo, tenemos que solicitar el ecocardiograma buscando datos de remodelado de ese ventrículo, bien sea la hipertrofia con diámetros mayores a 11 milímetros o aumento de la masa indexada mayor de 95 gramos por metro cuadrado en mujeres o 115 gramos por metro cuadrado en hombres. Buscar esos datos que comenta el doctor Aguayo de remodelado o dilatación, crecimiento de la aurícula, idealmente con volúmenes indexados. Aquí el número mágico es 34 ml por metro cuadrado. Buscar signos de presiones de llenado aumentadas. Recordar el número aquí sería una E' mayor o igual a 13. Y buscar, como lo comentó el doctor Endara, péptidos natriuréticos elevados, donde podríamos encontrar dos cortes sobre 300 si el paciente no tiene fibrilación auricular o sobre 900 si estamos ante un paciente con fibrilación auricular. También comentamos, el paciente puede tener solo disnea. En ese caso, buscar estos datos en el ecocardiograma e inclusive, si no están y nosotros tenemos un alto índice de sospecha porque la paciente no tiene nada más y no están estos datos ecocardiográficos, podríamos derivar al paciente a cardiología para solicitar una ecocardiografía, un eco de estrés y ahí desenmascarar esta elevación de la presión de llenado. Así como también podemos tener pacientes que se presenten como el síndrome clínico y típico de insuficiencia cardíaca, bien sea izquierda o global, con ascitis, hepatomegalia, edema de miembros inferiores, signos de congestión central como presentaba nuestra paciente. Recordar siempre también descartar entidades bastante frecuentes como las valvulopatías y la disfunción sistólica. Los números que ya comentamos, prima mayor de 15 es una evidencia inequívoca con alta probabilidad, alta especificidad de aumento de las presiones de llenado, y si no está más de 15, está por ahí un rango intermedio entre 8 y 15, y tiene unos ProBNP, un ProBNP o NT-proBNP altos, y la paciente tiene el perfil de riesgo que ya hemos descrito, eso es con alta probabilidad, o inclusive podríamos ya con todo esto hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fe preservada. También recordar que nosotros en cardiología podemos desenmascarar esta presión de llenado tanto en hemodinamia con un eco de esfuerzo. Acá les dejamos otra consulta de las siguientes características clínicas que aportan mayor riesgo para el desarrollo o para el reconocimiento de la insuficiencia cardíaca con fe preservada. un poco hemos enfatizado en estas características clínicas porque hoy día, ustedes saben, estamos llenos de score de riesgo para las distintas enfermedades. Y todos los scores entonces de alguna forma tratan de poder identificar los pacientes con más o menos riesgo de presentar, ¿no es cierto?, la enfermedad o complicaciones derivadas de la enfermedad, digamos. Y entonces esto, nosotros quisimos, que lo va a comentar Daniel, acá hay un score que es el score de la Mayo Clinic, ¿ya? En el cual considera entonces fundamentalmente elementos clínicos, y que eso es lo interesante, no se requieren de exámenes o pruebas adicionales para confeccionar entonces un score que de alguna forma nos acerca hacia a precisar un poco más el diagnóstico, ¿ya? De pacientes con falla cardíaca y función ventricular preservada, ¿ya? No sé cómo estuvo la respuesta acá, probablemente acá va a estar está mucho más disperso, digamos. Quisimos que fuera así porque, claro, hemos conversado de la hipertensión, de la obesidad, de la edad, pero, pero este hallazgo, digamos, que lo podemos obtener a través de un elemento clínico básico, que, bueno, muchas veces, digamos, basta con tomarle el pulso al paciente o ocultarlo, pero obviamente la confirmación de la fibrilación auricular requiere de un electrocardiograma de 12 derivaciones, que es un examen que está en todas partes, simple, básico, barato, disponible en todos los niveles de atención y probablemente, digamos, ya una paciente de 60, 70 años, obesa, hipertensa, diabética y que
¿no es cierto?, tiene una fibrilación auricular y que nos viene a consultar porque, ¿no es cierto?, se cansa, refiere disnea, probablemente nos vamos acercando al diagnóstico, como probablemente lo va a comentar Daniel ahora con el score de riesgo, digamos. ¿Mm? Claro, acá se presenta el score de la Mayo Clinic. Este score fue publicado por ahí en el año 2018. Y bueno, en el fondo los scores no son ley, pero son herramientas útiles en el diagnóstico, sobre todo en casos cuando una enfermedad se puede confundir con otras causas. Pero por ejemplo, nos llega un paciente con fibrilación auricular, que es hipertenso y lo vemos con un índice de masa un poco aumentado. Ya básicamente este paciente tiene 6 puntos y este score nos dice que si la puntuación es mayor o igual a 6, tiene una probabilidad del 90% de presentar esta entidad. Es un score fácil de aplicar, tiene 4 características clínicas y 2 características ecocardiográficas. Las características clínicas es el peso o el índice de masa corporal, la hipertensión, la fibrilación auricular y la edad. Y las características ecocardiográficas es la presencia de hipertensión pulmonar, definida como presión sistólica de la arteria pulmonar mayor de 35 milímetros de mercurio y las conocidas presiones de llenado, incluso en un rango intermedio. Estos scores han sido estudiados, han sido validados en el escenario de fibrilación auricular y el punto de referencia es en pacientes con o demostrando disfunción ventricular a través de un eco de esfuerzo, así que son scores bastante confiables. Claro, lo interesante del score es que fíjense ustedes que lo que tiene más peso es lo clínico, en términos de score. O sea, si no tenemos el eco, podemos tener igual un alto grado de sospecha para referir al paciente. Porque fíjense ustedes que la hipertensión pulmonar y el aumento de la presión de llenado tienen solamente un punto. Lo más relevante es la primera parte, el paciente obeso o el paciente con hipertensión, la fibrilación auricular y la edad. O sea, ya con eso ya con la sospecha clínica en la atención primaria y con el electrocardiograma, ustedes lo refieren y probablemente el examen que viene, ya que va a confirmar y probablemente va a aumentar el score, es el ecocardiograma, que hoy día es un examen que está ampliamente disponible, ¿no es cierto?, en los servicios de cardiología y muchas veces también en los servicios de medicina interna. No sé qué te parece, Washington. Sí, este fue el primer score que se hizo en 2018, el siguiente año fue el del 2019, que es más engorroso, tiene un poquito más de sensibilidad, pero realmente que es más engorroso. Aquí necesitamos algo bastante práctico para la consulta de atención primaria. Lo más importante es siempre la sospecha clínica del paciente, ¿no? Tiene signos y síntomas de congestión pulmonar que pueden ser cardíacos, pueden ser renal o pueden ser cualquier otra cosa, o no pueden ser simplemente signos de aumento de presiones, sino que simplemente es un edema por cualquier motivo, ¿no? Entonces, siempre si el paciente es hipertenso, entonces, ya tengo que poder pensar, ¿será insuficiencia cardíaca este paciente? Si el paciente es un paciente de mayor edad, tengo que pensar que también, si el paciente es diabético también, si tiene un electrocardiograma, ese electrocardiograma está fantástico ahí, porque ahí tiene algunos criterios, incluso tiene el criterio más frecuente de hipertrofia ventricular izquierda, que el criterio Peguero-Lopresti, de los dos italianos, en que tienen la mayor sensibilidad, tienen sensibilidad de un 60%, ¿no? En cual usted suma la SDR3 con la SDB4, con la S más profunda de cualquiera de las precordiales. Si le da por encima de 28, para los hombres hipertrofia ventricular izquierda, y para las mujeres por encima de 24. Entonces tiene la mayor sensibilidad, 60%. Y lo tiene también ese examen, ¿no? Crecimiento auricular izquierdo. Ustedes saben que normalmente los crecimientos auricular izquierdo, la sensibilidad no es más allá de un 30-40% electrocardiográficamente, y la hipertrofia generalmente no más allá de un 50%, excepto este Peguero-Lopresti, que ha subido un poquito más a 60%. Pero como lo dijo el doctor Aguayo, teniendo un electrocardiograma, teniendo paciente de disnea, ya con esos síntomas usted tiene derecho a pedir un ProBNP. El ProBNP realmente no es un examen tan costoso como era antes. Los consultores de atención primaria debería, por favor, a nivel si alguien está viendo, el doctor, el presidente Boris o el ministro de Salud, todos los consultores deben tener un ProBNP. Porque usted le pide un ProBNP a esos pacientes y está con un ProBNP por encima de 220, más lo que tiene usted de cajón, ese paciente que tiene una altísima probabilidad de tener insuficiencia cardíaca. Y usted ya puede empezar a tomar un medicamento y no esperar los 2, 3, 4 meses que le pueden dar ahora. Usted ya puede iniciar un tratamiento que no voy a meter en eso hasta que después hable. Hay medicamentos que nosotros podemos empezar que sirven para 2 insuficiencia cardíaca, para preservada y para reducir. Empezar el tratamiento. O sea, ProBNP debería tener toda la atención primaria. Y aquí, excelente con este score, que este es fácil y práctico.
Claro, y ante esa problemática de que no tenemos ProBNP en todos lados, se elaboró este score donde lo que vemos que no está es el ProBNP. A diferencia del score europeo, que es bien ecocardiográfico, salió en el año 2019, en este caso sí cuenta un poco más al detalle de evaluar la función diastólica, les va a pedir más características del llenado ventricular, el índice de masa, volumen de la aurícula izquierda, el nivel de los biomarcadores que no tenemos en todas partes, y ahí sacar el cálculo. Mi recomendación es utilizar el score anterior a nivel de medicina interna o de APS, porque este score ya requiere tener un alto índice de sospecha también establecido antes de proceder a solicitarlo. ¿Ya? Entonces, volviendo al caso, tenemos nuestra paciente que una dama hipertensa, una nefropatía crónica, diabética, con sobrepeso, porque tiene un índice de masa corporal de 25. Así que, bueno, alta probabilidad preprueba de insuficiencia cardíaca con fe preservada. Y cuando volcamos todos los datos en las calculadoras de SCORE, nos vemos que igual la paciente cumple con criterios clínicos de insuficiencia cardíaca con fe preservada. Por el score del HFAPEF tiene una alta probabilidad y por el H2FPEF tiene una probabilidad intermedia. Es decir, con todos estos elementos, mujer, ya más de 60, o sobrepeso, hipertrofia ventricular con 11 milímetros del septo, un índice de masa aumentado, un ventrículo remodelado, pues son ventrículos pequeños pero un poco gruesos, 0,47. Podemos decir o ponerle sello a esta paciente que tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Ahora, si nos queda alguna duda o quedamos en rango intermedio con ambos scores, sabiendo que tiene probabilidad alta de presentarla, derivar a cardiología, porque nosotros podemos hacer una prueba invasiva con un test de ejercicio o en el cateterismo cardíaco sondeo derecho, desenmascarar estas presiones de llenado elevadas o inducibles en el fondo. Ahora, ¿qué podemos hacer por la paciente? Le dejamos la primera pregunta para que nos ayuden, que cuál sería la primera medida en el control del paciente con insuficiencia cardíaca FEI preservada. Acá en la falla cardíaca con fracción de eyección conservada no está tan protocolizado como en la disfunción sistólica que ustedes han escuchado, el avance del tratamiento, cómo partimos con los IECA, los ARA2, después se agregaron los beta bloqueadores, después los antialdosterónicos, ¿ya? Eh, um, los ARNI y finalmente la glifosina, digamos, lo que llamamos de alguna forma los cuatro fantásticos y que han significado un aporte tremendo en el manejo de pacientes con disfunción sistólica avanzada. En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada no está tan estandarizado, digamos. Probablemente en el último tiempo han aparecido novedades, digamos. Pero hay cosas generales que son importantes que ustedes sepan que hay que enfatizar, porque son ustedes los que ven los pacientes en los consultorios, en los CEFAM y en los policlínicos de medicina, digamos. Muchas veces no tenemos todo el arsenal terapéutico, pero sí que hay cosas que son importantes, digamos, que me imagino que viendo la respuesta, digamos, estaremos todos de acuerdo, digamos. Eso es lo que queríamos eh, eh, conocer, digamos, que las cosas simples muchas veces se nos olvidan. Estamos pensando, ¿no es cierto?, en las últimas novedades en cuanto al manejo farmacológico, pero el cambio de estilo de vida es muy importante en muchas enfermedades, en la hipertensión, en la obesidad, en la diabetes, en la enfermedad renal, ¿ya? En la dislipidemia es importante, digamos, que las personas empiecen a hacer actividad física, que tengan una dieta sana, natural, más fruta, más verdura, más fibra, ¿ya? Y eso constituye, ¿no es cierto?, el pilar del tratamiento. ¿Ya? No sacamos nada con tener pacientes obesos, ¿ya? Hipertensos, digamos, que no entienden su enfermedad, digamos, y estamos preocupados de si le vamos a dejar el Forxiga o el Jardiance. Entonces, es muy importante ya que en la base del tratamiento, ya, y que bueno que lo contestaron todos, digamos, está el cambio de estilo de vida. No sé qué te parece, Washington. Bueno, ante la primera sospecha de una insuficiencia cardíaca, cuando uno solamente es pura sospecha
y mientras no tenga algo que te apoye, un ProBNP, un ecocardiograma, ¿no? Le vas a pedir eso, adelanta eso, ¿no? Porque esto ya como para el especialista, pero si me llega a mí un paciente con sospecha clínica de insuficiencia cardíaca, muchas veces he pecado, por Dios gracias, no me acuerdo haberme equivocado, y yo le puedo iniciar una glifosina junto con, pero nunca olvidarme de esto del aumento de la actividad física, el control de peso, y si controlar todos los factores de riesgo, toda la inflamación, porque esta es una enfermedad inflamatoria del endotelio vascular. Entonces, si no bajamos de peso, si no controlamos el perfil lipídico, si no controlamos la glicemia, esto va a estar perpetuado y probablemente, aunque le agreguemos glifosina, aunque le agreguemos otro medicamento más, que después me imagino que lo va a decir eh, Daniel, no va a evolucionar como corresponde, ¿no es cierto? Entonces, control de factores de riesgo. Si es EPOC, tiene que estar el paciente. Si está un EPOC descompensado, sigue mandando inflamación, va a tener la inflamación exagerada del endotelio vascular y el paciente no se va a resolver muchas veces. Muchas veces los pacientes, cuando están vienen, el 40% de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada tienen EPOC. 40%. Altísima la probabilidad, aunque usted no la crea, es altísima. No menos de un 30% en los estudios. Pero de 30 a 40 cuando uno ve eso ahí, entonces, si no lo manda al broncopulmonar, pero que la mantenga bien controladita su EPOC, se le va a hacer más difícil controlar ese paciente con insuficiencia cardíaca con fracción preservada. Si tiene esas glicemias elevadas, de igual manera, ¿no es cierto? Si no tiene la presión arterial bien controlada, de igual manera, ¿no? Entonces, esa es la primera medida, de ahí usted le agrega, si usted cree, tiene una altísima sospecha de que tiene insuficiencia cardíaca, le puede usted agregar glifosina, pero no olvidarse de lo principal, ¿no? De ahí en relación al otro, al otro de los betabloqueantes, hay muchos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada que tienen betabloqueantes. Uno, salvo que el paciente sepa uno que sea coronario, que tenga angina de pecho, uno se lo deja. Caso contrario, hay que disminuirlo progresivamente y después suspenderlo porque un grupo muy importante de estos tienen problemas, son cronotrópicos negativos. Entonces, muchos de estos pacientes tienen que mantener a veces frecuencias cardíacas en el ejercicio, por ahí 90, 100, 110, como para sentirse mejor. Muchas veces le he quitado, hay un estudio incluso muy, muy bonito y que comparan 97 latidos por minuto al esfuerzo, a la caminata de 6 minutos y con 127, con 30 puntos. Le quitaron el beta bloqueante y ese paciente mejoró su capacidad funcional, es decir, mejoró el consumo de oxígeno. Entonces, el beta bloqueante es contraproducente, a diferencia de la fracción de eyección reducida, que necesitamos tener frecuencias cardíacas por debajo de 70, idealmente 60, en ritmo sinusal, ¿no? Si está en FA puede tener 70 o 80, no hay problema. En estos pacientes no es bueno tenerlos con frecuencias cardíacas tan bajas porque esto de aquí, con el esfuerzo, ellos no van a mejorar su consumo de oxígeno. Claro. Bueno, hasta el 2022 no sabíamos muy bien qué hacer con estos pacientes porque toda la evidencia no era como exitosa en demostrar beneficios duros y básicamente eran ensayos que se hacían con fármacos que usamos para la insuficiencia cardíaca con fe preservada. Entonces, hacíamos manejo sintomático como diuréticos para mejorar la volemia o normalizar la volemia, que esto representaba también alguna mejoría en cuanto a capacidad funcional y reducía algo el riesgo de hospitalización, pero básicamente era una mejoría sintomática. Si volvemos a nuestro modelo fisiopatológico, no contábamos con muchos medicamentos que nos ayudaran a bloquear esa hipertrofia, esa fibrosis y ese remodelado. Tampoco se había demostrado, por ejemplo, con ciertos fármacos como el sildenafil, aumentar las concentraciones de óxido nítrico y que el paciente mejorara. Y bueno, lo ideal siempre es controlar la obesidad, la hipertensión y todas las comorbilidades que están asociadas a esta enfermedad. Hasta que en el año 2022 se lanza uno de los estudios quizá más importantes o de los más importantes en la última época, lo que es el Delivery Emperor Preserve, que son ensayos realizados con dapaglifosina y empaglifosina, ambos ISGLT2, donde se demostró una reducción en la muerte cardiovascular, en la mortalidad por todas las causas, y también en hospitalización por falla cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Valga la acotación que son pacientes con insuficiencia cardíaca según los estudios como criterio de inclusión mayor o igual a 40%. Pero si analizamos el efecto pleiotrópico que también tienen los ISGLT2, es bastante lógico pensar que van a tener un beneficio en una enfermedad que tiene un sustrato proinflamatorio y de enfermedad microvascular tan importante. Los documentos de consenso en los últimos años también dicen, claro, que ya contamos con medicamentos efectivos, utilizarlos si no hay contraindicación.
hacer un manejo agresivo de la congestión con diuréticos. Los ISLT2 vendrían haciendo el pilar fundamental. Y por último, pero no menos importante, el ejercicio y los cambios del estilo de vida. Importante también hemos descrito manejar las comorbilidades, control de la frecuencia y anticoagulación en fibrilación auricular, manejo de la hipertensión arterial y de la diabetes, eso por las guías actuales. En cuanto a enfermedad coronaria, si no hay una lesión significativa, no está demostrado el beneficio de tratar esas lesiones. Acá nos van a ayudar también los ISGLT2 o los ARNI en evitar la progresión de la enfermedad renal y recordar siempre el manejo del peso y si el paciente con EPOC o apnea obstructiva del sueño, también una evaluación en conjunto con el broncopulmonar. Para todos los pacientes ISGLT2, a menos que haya alguna contraindicación, si hay signos de congestión o de retención de volumen, iniciar diurético, inicialmente diuréticos de ACE y titularlo según sea necesario. Para todas las mujeres, inclusive en todo el espectro de la fracción de eyección, antagonista de los receptores mineralocorticoides y los ARNI, no así en hombres donde se es un poco más cuidadoso en la elección de, por ejemplo, el valsartán sacubitrilo, donde tenemos que documentar que haya una reducción más importante de la función ventricular. Y en caso, como en la mayoría de los lugares no disponen de valsartán sacubitrilo, el conocido Entresto, podemos hacer uso de los antagonistas de receptores de angiotensina 2 como el losartán o el candesartán, que también han demostrado resultados positivos o significativos. Y en el año anterior salió uno de los estudios también importantes, todavía no está en fases finales, no se ha protocolizado en las guías, si no me equivoco, el estudio Fine Arts, donde demostró que el uso de finerenona, que es un antagonista de los receptores mineralocorticoides no esteroideos, puede aportar cuanto mejoría y resultados significativos en disminución de la mortalidad por todas las causas y también hospitalizaciones por falla cardíaca, a costa de un discreto aumento de la hipercalemia por razones lógicas y menor tendencia a tener pacientes con hipocalemia. Y por último, ¿cuándo derivar al paciente a cardiología? Si usted tiene un paciente principalmente complejo, paciente que ya presenta fibrilación auricular o enfermedad coronaria, derívelo. Paciente que ya se hospitalizaba por insuficiencia cardíaca descompensada debe ser manejado en cardiología idealmente. Cuando paciente usted tenga la duda, el que quede en rango intermedio, necesita una segunda opinión o hacer una prueba como test de esfuerzo o estudio un poco más invasivo, derívelo. Si tiene falla renal y usted no encuentra la causa de por qué ese paciente tiene insuficiencia renal, es importante evaluación en cardiología, si ya hizo el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Paciente que tenga miocardiopatía hipertrófica, amiloidosis o una enfermedad que suele simular o que también se presenta con este fenotipo de enfermedad, es necesario o se debe evaluar en cardiología. Si el paciente se mantiene congestivo y necesita furosemida, antagonista de receptor mineralocorticoide o hidroclorotiazida para el manejo de la congestión, o ya es un paciente que tiene un nivel de deterioro de su capacidad funcional significativa, como un IHA 3 o 4 o la clasificación de la New York Heart. Bueno, agradeciendo por la asistencia a la convocatoria, les comparto ahí mi correo para cualquier duda, sugerencia, y también puede escanear el código QR si desean descargar una versión de la presentación. Bueno, gracias al doctor Bracho por la presentación, Washington y doctora Fabián, estamos disponibles para Por resolver supuesto, cualquier vamos duda a mirar las que tengan. preguntas. Les agradezco un montón, súper didáctico, clarito, los tres muy bien coordinados. Además, un enfoque muy clínico, lo que es muy bueno para todos porque estamos un poco tapizados de tanta máquina de repente, así que muy bien. Vamos a partir. La primera pregunta que nos hicieron es una doctora que trabaja en un hospital en que no hay ProBNP por costos, dice, y que ellos se guían por el CA 125. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a eso? Bueno, en relación al CA 125, lo tenemos aquí también en el hospital. A los pacientes, especialmente los pacientes que tienen edema importante de tipo intersticial y muchas veces no tienen unos signos de categórico de una congestión de tipo pulmonar, eh, uno puede apoyarse con el CA 125 porque muchas veces está con amlodipino, está con algunos medicamentos con silostazol,
o por ahí tiene una enfermedad renal crónica, una insuficiencia venosa. Entonces el CA-125 nos ayuda un poco al diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero especialmente en qué caso yo lo pido, cuando tienes una enfermedad renal crónica. Cuando tienes una enfermedad renal crónica donde se te acumula el proBNP y no sabes si realmente qué tanto proBNP en relación a la insuficiencia cardíaca, entonces ahí nos ayuda el CA-125. Así que es válido. ¿Ya? Si está por debajo de 35 es normal, y si está por encima de 135 tiene las probabilidades, salvo que tenga un cáncer el paciente, ¿no? Entonces Claro. te apoya el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Así que es bastante válido. Es menos sensible, sí, que el proBNP, porque el proBNP te mide de entrada las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Esto ya te mide cuando tú ya tienes edema intersticial, ¿no? Entonces es un poco más, es un poco más tardío. Es más, como le dije, que ojalá que me escuche algún político, ¿no es cierto? El PRO-BNP se eleva, incluso aparece antes que los signos clínicos de insuficiencia cardíaca. Antes de escuchar yo un R4, tengo PRO-BNP elevado. Antes que tener hipertrofia ventricular izquierdo, crecimiento auricular izquierdo, o que tenga una hipertrofia evidente en el electrocardiograma, en el ecocardiograma, el PRO-BNP es muy precoz, hasta el punto que ahora los pacientes a la cirugía de tipo que se van a operar fase cardiológico, es bueno tomarle un PRO-BNP de todas maneras, porque si no, se nos van a estar pasando algunos pacientes que puedan tener insuficiencia cardíaca. Claro que el paciente sea completamente sintomático, no tenga nada que ver, pero si uno le queda una sospecha, el PRO-BNP es ideal y queda como alternativa el CA-125. Súper, muchas gracias. De veras que le dio también indicaciones a los jefes de gobierno. Muy bien, doctor. Y Ojalá que llegue sigamos. esto para que llegue para todo al ministerio Está muy bien. y que de aquí sea la base, por favor, para que los consultorios de atención primaria del país tengan un PRO-BNP. Les va a costar, es costo efectivo. En España se utiliza en atención primaria, tienen PRO-BNP. Entonces, porque es costo efectivo, confirmas rápido el diagnóstico de los pacientes y no cuando ya el paciente está grave, se viene a hospitalizar, cama, cuántos días hospitalizado. Entonces, es costo efectivo tener un PRO-BNP en todos los consultorios de atención primaria. Así que ojalá que parta esa que se escriba hoy día, que estamos hoy día, 15, 14, 14, 14 de mayo. 14 de mayo. Que Muy estemos bien, peleados doctor. todo el Lo vamos a grupo. anotar. Lo vamos a Eso. anotar. Ya, después el doctor Almendra que refuerza en el fondo que es un síndrome clínico con elevación de los péptidos y hallazgos del ecocardiograma, que es lo que ustedes confirmaron varias veces. Después nos preguntan por los análogos a la GLP-1 en estos pacientes que son obesos, como bien dijeron ustedes, y con cuál es la impresión que tienen ustedes de lo que han revisado. Bueno, en relación a los análogos GLP-1, ¿no es cierto?, disminuyen la obesidad. Hay un estudio reciéncito, salió hace un par de semanas atrás, que hay que confirmarlo con otro estudio, todavía falta el análisis, pero recién salió así lo grueso, que disminuyó la hospitalización y la mortalidad por insuficiencia cardíaca con fraccionación preservada. Reciencito, calientito, no lo he leído, solamente salió, todavía falta el análisis en general, fue como un adelanto, pero tiene sentido. Tiene sentido esto porque la obesidad es una enfermedad inflamatoria y al bajar de peso vas a tener menos riesgo a ese paciente y vas a poder controlar mejor la insuficiencia cardíaca y va a disminuir la mortalidad. No hay ningún medicamento en este momento, ningún medicamento de insuficiencia cardíaca con de eyección preservada que haya mejorado la sobrevida. Ni siquiera las inhibidores de la SLT2. Han disminuido los síntomas, pero han disminuido las hospitalizaciones, ha mejorado la calidad de vida, pero ninguno. Los inhibidores, las glifosinas o inhibidores de la SLT2 son los primeros en demostrar eso, porque todo el resto atrás no lo había hecho. Ni siquiera el candesartán tampoco demostró, mejoró un poquito la calidad de vida, pero no disminuyó las hospitalizaciones. El TODCAT, ¿no es cierto?, por medio de la espironolactona, que fue el endpoint primario, hospitalizaciones y mortalidad, tampoco lo produjo, excepto que queda la duda en el grupo de América, en que parece que sí lo hubo, pero uno no puede estar seguro de eso, ¿no? Así que bajar de peso sea con semaglutide, liraglutide, especialmente con semaglutide, y ahora hay unos nuevos que te bajan, que incluso hay unos nuevos actualmente en que te están bajando de peso, casi como que tuvieras una cirugía bariátrica, hasta ese nivel. Así que bienvenidos todos estos medicamentos que le. Ahora es importante reconocer que esto tampoco no cambia
no modifica la indicación de cambio de los hábitos de vida. Porque muchas veces los pacientes piensan que viene al doctor y el doctor le entrega una píldora, una cápsula y es la solución del problema. Claro. Nosotros tenemos que decirle, no, el problema no es nuestro, el problema es suyo. Y acá es fundamental de que usted empiece a hacer actividad física, que camine, que coma sano, más fruta, más verdura, más fibra, porque en definitiva, digamos, también nosotros lo vemos con la cirugía bariátrica, que de repente los pacientes bajan 15, 20, 30 kilos y a los 3, 4 años estamos en las mismas, ¿ya? Entonces es importante que el paciente haga el switch mental de que efectivamente, digamos, los cambios de hábito y estilo de vida son fundamentales en el manejo de todas las enfermedades inflamatorias y en todo lo que estamos conversando. Diabetes, dislipidemia, hipertensión, falla cardíaca, o sea, es un continuo, ¿ya? En el cual estas medidas generales juegan un papel fundamental. Súper. Acá también la doctora Santana nos pregunta para confirmar, dice, todo paciente con insuficiencia cardíaca con preservada con signos de congestión debe usar espironolactona. Bueno, si nos basamos al TOCAT, al TOCAT, que fue el único estudio que se ha hecho con fracción preservada, bueno, también hay uno que es el lactone, pero solamente en ellos se vio la fracción, se vio el ProBNP y la fracción de eyección, pero el único estudio claro ha sido el TOCAT, ¿no es cierto? Que ya algo lo dijiste, me parece, ¿no? En la fracción de eyección preservada, ¿qué es lo que pasó? Los únicos pacientes, el endpoint primario era mortalidad y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Ese es el endpoint primario. Y lamentablemente no lo cumplió. Y se cree que no lo cumplió porque el grupo europeo, los pacientes no tomaron sus medicamentos, le hicieron niveles de canrinona para ver si habían tomado espinolactona realmente, y hubo una gran cantidad de pacientes, y probablemente que por eso haya salido negativo. Pero el grupo de América, que fue estaba Argentina, Brasil, Estados Unidos y Canadá, en ellos se vio que había una disminución, una disminución de la mortalidad y hospitalización, pero ese, como no era el endpoint primario, ¿no? Todo lo que se hace es un análisis, simplemente es probabilidad, no lo podemos saber, ¿no? Y dentro de ese grupo, ¿quiénes son los que se beneficiaron? Son las mujeres. No sabemos por qué, pero las mujeres siempre se benefician, y está bien que se beneficien las mujeres. Se beneficiaron el grupo de las mujeres, y en relación a los hombres realmente que fue muy poco. Los hombres menores de 55 años parece que tienen un beneficio, pero de tipo marginal, ¿ya? Y en relación a la fracción de eyección, si tienes más de 55%, realmente que no utilices para nada la espironolactona, salvo que sea en las mujeres, pero en hombres por encima de 55, no utilizarlo, ¿ya? Y solamente lo que yo he visto en mi práctica clínica, sí la he iniciado, la espironolactona, cuando están con sobrecarga de líquido, después de haber utilizado inhibidores de la SGLT2, pero realmente que no he tenido buena experiencia en que el paciente me tenga un cambio espectacular o favorable, que como cuando uno se da cuenta que ahora inicia inhibidores de la SGLT2. Entonces, es lento, pero te puede ayudar si la fracción de eyección es menor de 55 en el hombre, o en la mujer menor de 60, te puedes apoyar con espironolactona. Muy bien. Acá un asistente anónimo nos pregunta sobre estudios con inhibidores GLP-1 duales con GIP. ¿Qué experiencia tienen ustedes o qué han visto? El estudio que yo recuerdo con GLP-1 es que estaba comentando el doctor, que el STEP, HFpEF, o la sigla de insuficiencia cardíaca con FI preservada, que a través de la mejoría de la reducción de peso también logró demostrar disminución de los niveles de ProBNP versus placebo. En el fondo, porque también disminuye el efecto proinflamatorio que tienen estos pacientes de base, y lo lograron demostrar con disminución de los niveles de proteína C reactiva. Entonces, como los tratamientos, o en la guía, cuando se actualice, probablemente aparezcan los inhibidores de SGLT2, los análogos de las LP1, probablemente solo en pacientes obesos, que es como el target de este grupo de fármacos, y posiblemente las estatinas. Las estatinas, nuestro amigo de hace muchos años, también se han hecho estudios donde disminuye la tasa de hospitalizaciones
por falla cardíaca y la mortalidad por todas las causas en grupos de pacientes con fe preservada. Así que el punto de vista es disminuir la inflamación, pero si nosotros no disminuimos ese sustrato que es la obesidad, bien sea con o sin GLP-1, no lo vamos a lograr controlar estos pacientes. Pero sí hay estudios con GLP-1 andando y algunos que están por ahí por salir también, porque acaban de salir, como comentó el doctor. Es importante, como dice Daniel aquí, como ya lo mencionó también, ver siempre la fisiopatología de la enfermedad. ¿Qué es lo que tiene? Para tratar algo tienes que saber la fisiopatología. Si no sabes la fisiopatología, simplemente es una receta de cocina, ¿no? Así, porque la fisiopatología parece que fueran dos enfermedades distintas, ¿no? ¿Y quién se vaya a saber después de cuántos años vayan a verlo? Vayan a ver un grupo especialista, solamente insuficiencia cardíaca con presión preservada y ya no sea el cardiólogo, porque tantos años antes del 2018 nadie hablaba de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Algunos ni siquiera creían que existía eso de ahí, ¿no? Así que esto, fíjese, la fisiopatología. Usted tiene un problema de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿La lesión a dónde es? Al músculo cardíaco. Por eso baja el gasto cardíaco y se activa el simpático y el sistema renina-angiotensina-noradrenalina. Acá no ocurre nada de eso. ¿Por qué? Porque no daña inicialmente al músculo cardíaco. Se produce una inflamación del endotelio vascular, ¿no? Entonces, todo lo que inflama el endotelio vascular, bienvenido. La estatina, como dijo, recién salió un estudio también, recién comidito, con estatina que disminuye las hospitalizaciones y los síntomas, incluso la mortalidad cardiovascular, mortalidad total y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Las estatinas, recién salido en este momento, ¿no? Todas ellas son estudios simplemente de gruesos, que todavía no hay el análisis completo, pero y puede estar completamente, es creíble porque también tiene su efecto pleiotrópico. Los inhibidores SLT2 también, las glifosinas son diuréticos, sí, son diuréticos, pero son diuréticos de tipo inteligente porque tienen un efecto antiinflamatorio y en esto nos está ayudando a la insuficiencia cardíaca con reacción de eyección preservada. Es decir, todo lo que vaya a disminuir la inflamación sistémica, el ejercicio, ¿no es cierto?, la dieta, todo esto va a ser bienvenido para poder controlar la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Ya le vuelven a preguntar por el TopCat, doctor, ¿Ya? por el uso de espironolactona en lugares donde no hay finerenona. Pero eso Ya. ya creo que lo aclaró, sí, lo puede repetir. Bueno, lo que pasa es que, a ver, el TODCA se hizo con fracción de eyecciones 45% o más, ¿ya? 45% o más. El endpoint primario no fue efectivo en general, pero ya les digo las posibilidades de esas. Si no tienen finerenona, pueden utilizar espironolactona. Yo lo uso. Finerenona es bastante costoso y si tienen paciente como recurso, se puede usar. Acuérdense que también la ferritinona no disminuyó la mortalidad. Solamente lo que ha hecho es disminuir las hospitalizaciones, mejorar la calidad de vida, los síntomas, pero tampoco ha disminuido la mortalidad. Así que ninguno de estos tipos de medicamentos, ¿no es cierto?, ha disminuido la mortalidad. Así que esto va a ser un bombazo de los análogos de la GLP-1 y de las estatinas, que recientemente que habría que ver, revisar bien el estudio, si realmente es real como lo dicen, pero tiene sentido por el efecto antiinflamatorio, ¿no? Así que si no tiene finerenona, puede utilizar espironolactona. Si es hombre, por encima de FeDI de 55, se lo sugiero que no, porque va a tener más efectos colaterales, ginecomastia, disfunción eréctil, ¿no es cierto?, que ocurren esto en un 30% de los pacientes. Así que para los hombres, no, para las mujeres. Muy bien. Acá ya hablamos de lo ahorita GLP-1. Acá nos pregunta un paciente con insuficiencia cardíaca con fe preservada. ¿Cuál es el objetivo de frecuencia cardíaca que buscamos? O si alguna vez, ¿en cuáles? Porque eso lo conversaron un poco ahí. ¿Cuál sería su target de frecuencia cardíaca y cuándo tendría indicación usar un beta bloqueo? Yo creo que al contrario, un paciente con insuficiencia cardíaca fe preservada muchas veces dependen de la frecuencia cardíaca para mantener un gasto cardíaco adecuado. En ese sentido, uno lo que debería es evitar el uso de betabloqueantes a menos que haya una indicación uno, como lo comentó ya el doctor Endara. No. Por ejemplo, enfermedad coronaria, idealmente o sí el primer año y luego haya más allá de eso según su condición. Pero lo ideal es evitar los betabloqueantes en este grupo de pacientes. Para agregar algo, en la
en la preservada no hay un target al reposo, ¿ya? A diferencia de la reducida, que sabemos que el target es 60, más menos 5 latidos, ¿no? Ese es el target, 60 más menos 5 latidos, a tal punto que si tiene 70 y usted ya le ha dado la dosis máxima de beta bloqueante o no lo tolera, usted le agrega ibarbadina o le puede agregar digoxina. Acá no hay un target al reposo. Lo que sí hay, se mostró un estudio reciente nomás, en que el test de caminata de 6 minutos, hicieron un test, perdón, un test cardiopulmonar, y se dieron cuenta que los pacientes que hacían frecuencia cardíaca, que no se les disparaba la frecuencia cardíaca más allá de 110 latidos por minuto, esos pacientes tenían más síntomas y más aumento de ProBNP y más otra cosa. O sea, entonces, el primer paciente que demostraron fue un paciente que hacía su pic, llegaba a 97 latidos por minuto y el paciente no daba más. Se lo quitaron el betabloqueante, el paciente subió 30 latidos más a 127 y el paciente mejoró su capacidad funcional, solamente habiéndole quitado el betabloqueante. Así que ellos al reposo no hay un target, pero sí con el esfuerzo, si usted no sube una frecuencia cardíaca más allá de 110, 120, para ellos es problemático. Claro, la única indicación que pudiera haber del beta bloqueo en este contexto, porque acá no hay una estimulación del simpático, como lo que ocurre en los pacientes con disfunción sistólica, ¿ya? Acá el fenómeno es fundamentalmente inflamatorio, podría ser en aquellos pacientes que están con fibrilación auricular, con respuesta ventricular rápida. En esos pacientes uno podría intentar controlar la respuesta ventricular si tenemos un paciente, no sé, 60, 70 años, obesa, hipertensa, y cae en FA y está en 120, 130 latidos por minuto en reposo, obviamente que hay que controlar la respuesta ventricular, y ese sería el papel del beta bloqueo acá. Ya tratando de que fuera un beta bloqueo, digamos, que además tuviera acción vasodilatadora, como podría ser, ¿no es cierto?, el carvedilol. Pero sería en ese contexto en que nosotros sabemos además que ya esta paciente pasó a una etapa que fue más allá. Ya probablemente tenemos el indicador a través de la fibrilación auricular de que efectivamente las presiones de llenado están elevadas, que la aurícula está remodelada y que probablemente tenemos que empezar a actuar de forma más o menos rápida. La posibilidad también de estos pacientes es que rápidamente tratar de, porque es una estrategia de control de frecuencia, tratar de intentar el control del ritmo. Y si el paciente efectivamente está en una etapa temprana, la función ventricular está conservada, porque hemos visto que estos pacientes tienen ventrículos rígidos con hipertrofia, son en general cavidades pequeñas y que se contraen bien, con una aurícula normal o ligeramente dilatada, intentar controlar la inflamación inicialmente con la terapia farmacológica que hemos conversado y intentar recuperar el ritmo sinusal. ¿Cómo? A través de una cardioversión eléctrica. Puede ser. Siempre hay que recordar que el ritmo normal del corazón no es la fibrilación auricular, sino que es el ritmo sinusal, y probablemente la fibrilación auricular en estos pacientes es una fibrilación auricular temprana, probablemente paroxística o persistente, en las cuales uno siempre debe hacer un intento razonable de recuperar el ritmo sinusal. Súper. Doctores, pues le agradecemos un montón. ¿Quiere, a ver, doctor Pracho, quiere contarnos algo así como redondeando todo lo que aprendiste revisando este caso y este tema? Claro. Sobre todo la prevalencia. Muchos de estos pacientes son subdiagnosticados en el fondo porque se atribuyen los síntomas a sus comorbilidades, y es un diagnóstico que principalmente es clínico. Un paciente que tenga disnea de esfuerzo, mm, y cuando miremos el ecocardiograma no guardarlo al ver que tiene una función ventricular normal. Es que eso suele o es como la historia de la insuficiencia cardíaca. Mirar un poco más, recordar el llenado de un ventrículo, el mensaje es ventrículo duro, un ventrículo rígido no se llena bien, mirar cómo están esas presiones de llenado. Allí, evidentemente, si no hay ninguna enfermedad grave o que llame la atención o algún otro diagnóstico, iniciar el tratamiento lo más pronto posible, como comentamos, cambio de estilo de vida. Y bueno, los ISGLT2 son las nuevas estatinas, hoy día se están ocupando cada vez más. Utilizarlas si no hay ninguna contraindicación. Y bueno, recordar la diapositiva final, si usted tiene duda, llame, pregunte, pida ayuda. Siempre estamos igual prestos para colaborar. Y si Súper. está,
Y si está algún médico, si está en el grupo de atención primaria, ¿no? El grupo de atención primaria, siempre en las reuniones que tengo, están invitados. Si quiere algún médico hacer pasada alguna pasantía aquí de un mes, algún médico de atención primaria, conmigo en el policlínico de falla cardíaca para que aprenda pura parte clínica, electrocardiográfica, también aquí con el doctor Aguayo, bienvenido. Así que pueden solicitar y hacer una pasada de un mes en policía cardíaca y que a la vez va a ser con el doctor Aguayo, que siempre entre los dos estamos como, somos medio gemelos en ese sentido. Buenos gemelos son. Muchas gracias. El doctor le ha pedido cosas al presidente y ha invitado a la gente a rotar con estupendo. Vamos, Entonces, Boris, vamos. nos ha ido muy bien hoy día. Así que le agradecemos nuevamente, para el nombre mío, por supuesto, de la Sociedad Médica. Y muchas, muchas, muchas gracias. Muy buena la presentación y nos estamos viendo. Muy bien. Buenas Ok, noches. chao, chao.